Desgraciado país aquel que alquila los ejércitos en los días de peligro. Esta frase de Francisco Villamartín puede que tengamos que estar muy atentos a ella en pleno siglo XXI. Es un autor del final del siglo XIX español. Comenzamos Juegos de Poder con José María y un servidor. Hola a todos, bienvenidos a otra partida de Juegos de Poder y comencé este programa con el comienzo de este libro de Paco Rubio Damián, Guerra S.A., un libro que trata sobre un fenómeno cada vez más actual y que está en boga en la guerra en Ucrania, que es la privatización de la guerra. Durante un tiempo hablamos de una PMC, la Wagner, y hablamos mucho de ella, Chema, mucho. Y ahora parece que ya no se habla de las PMCs, pero siguen allí. Siguen en Rusia, siguen en África, siguen en China, siguen en Estados Unidos, pero también hay el fenómeno de la privatización de la guerra en Europa, en España. Por ejemplo, las subcontratas que atienden el catering, la cocina o la limpieza de los cuarteles entran dentro del fenómeno de la guerra S.A. La seguridad. Y de hecho, cuando hablemos más adelante en el futuro de drones, robots y armas automáticas y IAs, va a ser más habitual tratar el tema de las empresas de seguridad o empresas militares. A mí siempre hice el programa hace poco con el coronel Francisco Rubio, tratando este tema en el canal Benugartis Actualidad, y llegamos a la conclusión que cuanto más se especialice la guerra, cuanto más automatización haya, el ejército no va a ser capaz de realizar las tareas de programación y de funcionamiento y va a ser la propia empresa que te ofrece el producto. Sí, pues mira tú que yo siempre pensé que los ejércitos tenían que ser lo más autónomos posibles y me parece a veces hasta impropio que el ejército, cosas así como la seguridad perimetral de una instalación militar, que el ejército tenga que subcontratar a una empresa particular. Tiene su explicación y su porqué. Cuando se redujo el tamaño de los ejércitos, es imposible que un ejército profesional realice funciones a la vez que realiza sus funciones militares. Es decir, ya lo sé. Si tú tienes pocos soldados, los pocos soldados que hay... Bueno, pero la seguridad y hacer guardia de una instalación a mí siempre parece una función militar propiamente dicha. Y luego, por ejemplo, la cocina también, los ejércitos de toda la vida siempre... Claro, pero cuando tú tienes a los de la mili para que fuesen cocineros, pero cuando tienes un profesional que en teoría tienes que pagarle para que sea un soldado... Tenerlo ahí solo de cocinero, pues... Bueno, pero no es solo, es la función de... Es como si decir, bueno, y los mecánicos también, total, para que tendrían que ser todos civiles, bajo esa regla de tres. Ahora no, pero cuando sean máquinas a lo mejor alquiladas, no compradas... Por ejemplo, hay países que ya, por ejemplo, el Bayraktar, te lo ceden con mantenimiento incluido. Entonces, cuando tienes una avería, a lo mejor te va el turco de la fábrica, no el militar, a arreglártelo, ¿no? Bueno, es un tema que tenéis que leer sobre él, Guerra S.A., la privatización de la guerra. Y, por ejemplo, una cosa interesante, Rusia, que fue el país que más apostó por la privatización, de forma, en primer lugar, un poco oculta, negándolo, incluso negando que había tropas de Wagner en el Donbass, hasta que ya fue reconocido. Fue en África donde más se utilizó el fenómeno de la privatización. Y cosas de la vida, el éxito que tuvo la Wagner, que le llevó a ser casi un ejército, con más de 40.000 hombres luchando en Bakhmut y en todo el frente del Donbass, fue también el fin de una privatización de la guerra. De hecho, en África, que es donde más o menos tuvo el éxito la Wagner, Patriot, Redut, y se pensaba que iba a seguir allí la Wagner, hace unos días se oficializó la creación del Africa Corps, que ya llevan desde noviembre hablando de ello, que es la vuelta al carácter público, es decir, se somete al Ministerio de Defensa las distintas compañías que había en África rusas, la PMC, la Patriot, Wagner y Redut, todas forman parte ahora del ejército y también del GRU. Es decir, ya no son algo privado, sino que son parte inherente del Estado. Vuelve, a decir que se nacionaliza ese caso, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir explicando este mundo tan complejo. Podemos hablar, por ejemplo, de una isla que en teoría es paradisíaca, ¿no? Si hablamos de la isla La Española,
las playas de la República Dominicana a todo el mundo nos viene el paraíso, ¿no? Un hotel en pleno Caribe, ¿no? Con unas playas, una tranquilidad. Pues a pocos kilómetros de esos hoteles hay un infierno en la tierra, que es Haití. Haití, un país que sería para hablar mucho tiempo sobre él, ha tenido estas semanas un caos político que ha llevado a la dimisión del presidente y el primer ministro, porque es un tema complejo. Era primer ministro, digamos, nombrado, pero sin haber llegado a tomar el cargo con la muerte del anterior presidente, y lleva unos años de presidente sin ser elegido ni en el Parlamento ni en las urnas, ¿no? Era un presidente interino. Pues este presidente interino, Ariel Henry, estaba buscando el envío de más de 1000 soldados de Kenia como cascos azules a Haití, y justo en ese vacío de poder en el que el presidente está en Kenia, un jefe de las pandillas, Jimmy Cheriser, conocido como Barbecue, por su afición de quemar casas con la gente dentro, toman el control de Puerto Príncipe y de varias ciudades más de Haití, al grito de que dimita el presidente por la independencia de Haití. Tenían miedo de que los cascos azules acabasen con su poder en las ciudades y deciden tomar el poder antes de que llegasen esos cascos azules. Ahora Haití es un caos, se habla de hambrunas, se habla también de canibalismo dentro de las pandillas urbanas, y todo esto con el miedo de la República Dominicana, que está levantando un muro de unos 50 kilómetros, una valla, que separa a Haití de la República Dominicana, además de realizar expulsiones cada día de haitianos que están intentando escapar del infierno en su país. Si seguimos atentos al Caribe, hay otra isla también con gran conexión a España, ¿no? Que es Cuba, en la que existen ahora revueltas en parte contra la hambruna, también contra la carestía de productos, contra los cortes de electricidad, y todo ello al grito de que se acabe el gobierno, viva la libertad. La ciudad principal, donde se está produciendo todo, digamos, los altercados, es en Santiago de Cuba. Vamos a estar atentos a ver cómo el régimen cubano pone freno a estas protestas, o las protestas van increciendo y va dando una oportunidad de cambio a un país que ya lleva mucho sometido a un embargo internacional, que eso es cierto, pero también a un régimen no democrático. Vamos a hablar de otro territorio, nos saltamos, cogemos el mapa y damos un vuelo hasta Asia, y vamos a hablar de una frontera muy compleja, una frontera de las más peligrosas del mundo, que es la frontera entre Pakistán y Afganistán, en las llamadas áreas tribales, una zona de mayoría pastún que está bajo el control, bajo la soberanía pakistaní, pero no se sienten realmente pajis, ¿no? No se sienten de Pakistán, porque su deseo es unificarse con Afganistán, no con el Afganistán completo, sino con el pastún, ¿no? Es decir, hacer una especie de territorio pastún. Y ahí entra un elemento muy importante, que es el grupo de Talibán, movimiento talibán pakistaní. Es un grupo yihadista vinculado completamente a los talibán, que surgieron en Pakistán. Sabéis que los talibán es un movimiento afgano que surge entre los refugiados afganos en el norte de Pakistán durante la guerra contra la Unión Soviética. Allí se radicalizan y dan una visión islámica radical del Pastunwali. El Pastunwali es la tradición, el sistema jurídico de los pueblos pastún, y lo radicalizan con el yihadismo. Y eso da lugar a los talibán, que están en el poder en Afganistán completamente desde la retirada o huida de Occidente en el año 2021. Fue el 21 porque fue en agosto del 21, efectivamente. Pues allí no se habla nada de lo que está pasando en Afganistán, pero a día de hoy es un infierno para las mujeres. No pueden ir a las escuelas, no pueden estudiar en la universidad, les cerraron las peluquerías, no pueden salir a la calle sin el burka, no hay ningún tipo de libertad para la mujer. ¿Y por qué hablamos de esto hoy? Porque los pakistaníes atacaron
varios asentamientos del movimiento TTP, estos talibanes del Pakistán, que estaban refugiados en territorio afgano. Como respuesta, Afganistán realiza ataques de artillería a 9 puestos militares de Pakistán y estamos esperando si existe alguna escalada en este conflicto entre Pakistán y Afganistán. Hay que recordar que Pakistán es un país con muchos problemas internos, con división, con una deuda inmensa. De hecho, el mayor tenedor de deuda de Pakistán es China y tiene grandes problemas China por los posibles impagos de la deuda de Pakistán, que es impresionante. Aquí os lo dejo y otros días hablaremos de Pakistán y de Afganistán, que no va a ser el último día que hablemos de esto, porque es un tema muy importante y hay que vincularlo todo a conflictos, por ejemplo, de India y China. China busca una salida al Golfo Pérsico y al Mar Rojo sin pasar cerca de la India. Y una de las vías es a través de Afganistán, vinculando carreteras con Irán o con Pakistán. En este caso, viendo la conflictividad que va a haber aquí, será siempre a través de Irán. Vale. Pues nada más, espero que os haya gustado esta breve visión de los conflictos en el mundo. Y ahora, me falta uno, los hutís. Bueno, ¿y si sabéis algo de lo que pasa en Cuba ahora mismo? No, eso sí lo comenté, sí. Bueno, que es un tema de cortes de suministro eléctrico, que no hay energía porque Venezuela no se lo está suministrando. Y pues es que Venezuela no extrae petróleo casi. Perdonad, Venezuela extrae petróleo, pero no tiene buenas refinerías. Y por tanto no tiene los sobrantes para venderle a Cuba a cambio de médicos, que era una de las cosas que hacía mucho el sistema de Maduro, ¿no? Sí, Cuba exporta médicos a cambio de energía, comida o lo que sea, ¿no? Sí. Después tenemos un tema que se nos olvida y hace mucho que no hablamos de ello, es los hutís, los continuos ataques hutís tras 5 meses a los barcos en el Mar Rojo. Ahí tenemos un mapa, un gráfico de los 70 ataques a mercantes en el Mar Rojo y en la entrada, digamos, al Mar Rojo, es decir, el Océano Índico y la entrada al Mar Rojo. Ahí tenéis los 70 ataques en lo que va de la guerra en Gaza. También en la guerra de Gaza sigue la posibilidad de un ataque directo israelí a lo que queda de Rafah, es decir, Rafah, donde están refugiados la mayor parte de la población de Gaza, y también Hamás. Es decir, Hamás está allí, oculto entre la población. Y después tenemos el problema de la hambruna, que sabéis que se está haciendo un puerto, Estados Unidos está haciendo un puerto para que ONGs lleven la comida a la población gazatí. El problema es quién va a distribuir esa comida. ¿La va a distribuir Hamás o la va a distribuir alguna autoridad que se vaya generando dentro de Gaza? ¿Quién sabe? Vamos a Ucrania, que ahí estamos con muchas noticias, porque cada semana parece que no, pero siempre hay algo que contar. Claro, desde luego. Y según, yo no sé por qué, pero me da la impresión de que según se acerca el día de nuestro programa, parece que 2 días antes que no hay nada nuevo, pero luego de repente todo se precipita y aparecen cosas, ¿no? Bueno, lo último que hubo, ya todo el mundo lo sabe, porque creo que esa noticia desde luego ha dado la vuelta al mundo, las elecciones o pseudoelecciones que han encumbrado a Putin, como estaba visto, ¿no? Y luego también... Lo han encumbrado con el mejor resultado de su historia, de las 5 elecciones, y con la mayor tasa de participación de la historia. De hecho, se filtró por ahí un documento de que había que intentar que la participación fuese entre el 70 y el 75, y se filtró, y al parecer lo lograron, el 72%. Y luego también, en un aspecto más propiamente militar, los ataques por parte de las fuerzas que vamos a llamar de la Rusia libre en la frontera. En Volgorod. Si podéis poner el mapa que pone Volgorod, creo que os lo mandé. Que ya duran más de una semana, pero se prolongan, se mantienen, continúan. Y luego algo que ya había empezado también hace más de una semana, pero que se ha incrementado y que está tomando un cariz preocupante para Rusia, y yo diría que esperanzador para Ucrania, son los ataques a las refinerías. Los ataques ucranianos... Pero vamos primero a Volgorod. Hay que recordar que es un ataque del movimiento de la Rusia libre, la Legión Rusa de la Libertad, el batallón siberiano, que lo hablamos el otro día. Y lo interesante es que, según algunos, habían sido expulsados el primer día y ahora, una semana después, sigue habiendo noticias
de que en ciertos pueblos de Belgorod están estas unidades y que hubo hasta, digamos, una retirada y una orden de evacuación de unos 8.000 rusos de la zona. Sí, sí, sí. Lo interesante o lo que me llama la atención es que no son capaces de expulsar a este grupo del territorio ruso. Es decir, claro, yo también entiendo que aquí no tienen muchas tropas Rusia. Las tiene A ver, claro. no debían tener muchas en un primer momento, pero yo hasta donde sé, los rusos antes de que se produjera esta incursión, o bien lo previeron, o bien Ucrania quiso, digamos, que los rusos lo previeran, ya habían colocado tropas en la frontera, anticipándose a esta incursión. Y la incursión se produjo. Y una vez que la incursión se produjo, esas tropas rusas se incrementaron. Pero eso es quizás lo que Ucrania estaba buscando, porque Ucrania, a ver, no creo que quiera o pretenda llegar demasiado lejos con esta incursión. Lo que sí pretendía varias cosas, desde un aspecto militar, político, etc. Desde un aspecto militar, una de las cosas que pretendía era que Rusia distrajera fuerzas de otros lugares del frente del este, del frente del Donbass, donde estaban muy comprometidas y donde estaban causando a Ucrania pues graves perjuicios, graves quebrantos. Y así ha sido. Rusia ha tenido que retirar fuerzas ya antes de la incursión y ahora las sigue retirando, del frente de Kupiansk, del frente de Kremina-Terni, del frente incluso, no sé si está desde el frente de Bakhmut y Kupiansk seguro. Por lo menos del frente de lo que es el Oblast de Lugansk, que es el más cercano, Rusia ha tenido que retirar fuerzas y enviarlas a Belgorod. Luego Ucrania ya ha conseguido un objetivo, vamos a llamarle, bueno, operativo, militar, bastante bueno. Aquí si podéis poner una foto de Sirki y el Estado Mayor ucraniano. Esto que estamos viendo aquí es un ejemplo de aproximación indirecta. Es decir, ya que no puedo chocar frontalmente contra un muro, intento atacar por los lados para hacer que se vaya dilatando la defensa. Lo vimos ya el año pasado con la contraofensiva, como tenía varios ataques por esa forma de hacer que el enemigo saque tropas de un punto para reforzar otro, ¿no? Esto es, sí. Eso, claro, si tuviese Ucrania una aviación potente, podía estar atacando el movimiento de tropas. El problema que tiene Ucrania es que no tiene un alcance de más de 100 kilómetros. Alguien dirá, no, los drones no tienen la velocidad para ir buscando objetivos. Los quiere para otras cosas. Sí. Pero vamos a hablar ahora de la otra cosa. Es el nuevo jefe de Estado. Yo creo que Ucrania quizás no haya ni siquiera ocultado demasiado estos preparativos porque ya quizás deseaba que los rusos preventivamente distrajeran fuerzas del Oblast de Lugansk y las enviara aquí a Belgorod. Y una vez que el ataque se verificó, pues entonces Rusia tuvo que enviar más aún, ¿verdad? Entonces, ya no se trata de que estos ataques profundicen más o menos dentro del territorio ruso, yo creo que mucho no van a profundizar. Se trata de que Rusia mantenga ocupadas, comprometidas, cuantas más fuerzas hay mejor. Fuerzas que iban a serle muy necesarias en otros lugares y que, por supuesto, a Ucrania le está suponiendo un alivio, como te digo, en el frente de Kupiansk, en el frente de Kremina, en el frente de Ivaniske, en alguno de los frentes, ¿verdad? Eso por ahí. Y luego, por otra parte, la fecha se ha escogido también con un criterio político. Se ha hecho coincidir, como no cabe la menor duda, con las elecciones, para crear un ambiente de caos, de desorden, de conflicto, de malestar popular, que chafara o echara por tierra ese, digamos, ambiente que Putin habría deseado triunfalista y pacífico y digamos, la fiesta electoral, ¿no? Entonces, esta fiesta electoral de Putin se ha visto oscurecida, empañada, por lo que ha pasado aquí. Algo muy interesante que es que solo son ataques que realizan rusos. Es decir, son rusos que están luchando en el bando ucraniano. ¿Lo hacen por qué? Porque existe una línea roja, muy roja, es decir, está con su rayador y fluorescente ahí, pintado de que los ucranianos no pueden atacar a Rusia en su territorio. Es decir, esto es una guerra en la que uno hace lo que quiere y otro tiene la mano atada, porque ¿en qué guerra no puede atacar uno al otro? Es decir, ya lo está haciendo con los drones y hay más o menos... No hay una reacción, pero claro, atacar por tierra territorio ruso con armas nucleares es el problema que se ve, ¿no? Es decir, el miedo que tiene todo el mundo, ¿no? Un miedo que hay gente que está todo el día hablando de bombas nucleares, una guerra nuclear, con el objetivo de que, yo eso lo tengo cada vez más claro, los que están promoviendo, hablando
diciendo que nos llevan a una guerra nuclear, lo hacen para que se deje de apoyar a Ucrania. Es decir, esto es como dar la razón al maltratador, ¿no? Es que, bueno, claro, la culpa es de la otra, ¿no? O la culpa es de la que lleva minifalda porque le provoca. Es decir, mucha gente está haciendo con Rusia algo que en otras cosas de la vida nos pondríamos en una situación muy, no sé, muy doliente. Es decir, como amenaza con armas nucleares, dejamos al otro perder, ¿no? Aquí entra un personaje que no cogí la foto, pero bueno, es Macron, ¿no? Macron parece que ahora vio la luz, ¿no? Es como San Pablo que cayó del caballo. Bueno, yo creo que cayó del dromedario en el Sahel. En el Sahel está todo ahí. Todo va ahí. La venganza francesa por haber sido expulsado de todo el Sahel francés. También, esta semana expulsaron a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una base, Níger tenía una base de drones, la única en toda África, y la acaban de expulsar. No, y tenían 1.100 hombres de personal allí, y yo no sé si ya los han echado a todos o tal, pero bueno, ese nuevo gobierno... Les dijeron que rompieran el contrato. El nuevo gobierno golpista de Níger les ha dicho que fuera. La gran diferencia, y alguien dirá, Estados Unidos, tal, no sé qué, Estados Unidos le van a expulsar y se va a marchar, lo más seguro, y cuando Ucrania renueva el contrato del puerto de Sebastopol a Rusia, ¿el premio cuál es? Que le quitan Crimea. Ya. Porque fue a los pocos meses. Sí. Mira, de hecho, estamos ahora a 10 años de la anexión de Donetsk y Lugansk. Sí, va a ser, sí. Pues quería terminar de comentar que un tercer, bueno, puede que objetivo militar, operativo de estas incursiones de las fuerzas rusas libres en Belgorod podría haber sido el facilitar y crear las condiciones favorables para que se produjeran los ataques con drones ucranianos a las refinerías en el corazón de Rusia. Que empezaron a la vez que estos ataques por tierra de los rusos libres... Acuérdate que ya hubo uno en el Cáucaso y otro... Bueno, sí, habían sido... A ver, no son la primera vez, hace meses ya se habían probado, experimentado, habían atacado refinerías en San Petersburgo. Sí. Pero estos ataques masivos continuados, que prácticamente ahora se producen todas las noches, empezaron al tiempo que de la incursión esta de Rusia en Belgorod. Y al parecer, yo no sé si Rusia debe tener como 30 y tantas refinerías. Se dice que más de la mitad... Ahí hay un gráfico con las refinerías en Europa, en la zona europea, la Rusia europea, y las que están destruidas dañadas. Bueno, más de la mitad han sido alcanzadas. Y cuando decimos alcanzadas no decimos completamente destruidas, decimos que se ataca deliberadamente alguno de los puntos más vulnerables y sensibles de la refinería, que es la columna de destilación, que es una infraestructura, una instalación vertical que parece como una torre. Que va por decantación, digamos, que parece como un gran termómetro, y que si se echa abajo eso o se daña, los desperfectos son, no digo que irreversibles, pero son difíciles y largos de reparar. Igual pueden llevar meses de reparación, y la refinería y los productos que salen de ella no salen. Esenciales todos para la guerra, desde los explosivos a los combustibles, ¿no? Es interesante que lo que están atacando con esto es la economía más bien interna de Rusia. Sí. Es decir, si alguien quisiera dañar la economía externa, es decir, las exportaciones, atacaría en los lugares en los que se pasa el crudo a los barcos, ¿no? En los puertos, que también lo pueden hacer. Pero atacar los campos petrolíferos, los depósitos de petróleo, los buques, los barcos también, pero Ucrania no está haciendo eso. No, está haciendo por el tema hay un tema ahí también digamos, si yo critico que me atacan mis mercantes de grano, yo no puedo en aguas internacionales atacar barcos. Algo que sí que es interesante es que si tú atacas, fue una reflexión tuya que me parece muy buena, es que si tú atacas el petróleo, el crudo, dañas la economía mundial porque puede afectar a las exportaciones y eso afectaría al precio, ¿no? Con una subida de precio internacional, que es lo que desea Rusia en el fondo. Claro. ¿no? Pero lo que están haciendo los ucranianos inteligentemente es atacar el procesamiento interno, sobre todo, porque sobre todo es para el consumo interno, y eso hace que Rusia tenga un excedente de petróleo o deja de bombear, que no es tan fácil, porque al no poder refinarlo, tiene que exportarlo y lo tendrá que exportar más barato. Y eso es un problema que le va a plantear, aparte de la carencia de combustible para la agricultura, por ejemplo. ¿no? Sí. Es que yo creo que es una jugada por parte de Ucrania muy hábil, muy inteligente, porque como tú decías antes, que te comentaba yo, que si Ucrania ataca directamente
la producción y venta de crudo, pues eso haría automáticamente subir los precios del crudo a nivel mundial, y quienes más y primero se iban a ver perjudicados seríamos los países occidentales, que somos los compradores. Estados Unidos. Bien, también se perjudicaría a China y la India. Claro, a ver, y eso a Ucrania no le viene bien. No le viene bien que nosotros, los occidentales y Estados Unidos, y que somos sus máximos valedores, bueno, pues que ahora que haya una crisis petrolífera, pues por supuesto que no. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, a ver, sí es cierto que Rusia también vende productos destilados, que también vende gasoil, que también vende gasolina y tal. Pero claro, el mercado, la economía rusa a nivel interno necesita combustibles. El ejército necesita combustibles. Bueno, pero el ejército iba a ser el último que iba a sufrir escasez, pero la economía diaria rusa necesita combustibles, y yo no sé si ya están empezando a racionarse. La agricultura rusa... Los agricultores hace ya 15 días, necesitan, hace un mes, sí, hubo la limitación de exportaciones, claro, de gasolina durante 6 meses. O sea, algo hay. Algo, y fue antes de esto. Antes de todo esto. Antes de todo esto. Algún tipo de escasez ya están sufriendo. Los agricultores rusos necesitan el combustible, igual que lo necesitan los nuestros. Entonces, esto va a poner, o está poniendo ya a Rusia en un compromiso. Y luego, Rusia tenía algún tipo de acuerdo tácito con Arabia Saudí, por ejemplo, para que no cayeran demasiado los precios del petróleo y tal. Pero ahora, claro, Rusia se ve que sigue produciendo petróleo crudo, ¿y qué hace con él? No lo puede refinar, para de producir, almacenar, tampoco lo puede almacenar en grandes cantidades porque no tiene infraestructuras, entonces lo va a tener que sacar a vender, entonces los precios del petróleo bajarán. Ya veremos. Vamos a poner ahora el mapa del alcance de los ataques de los drones, porque no estamos hablando que están atacando algo a 50 kilómetros de la frontera. No. Hay algunos que son a 900 kilómetros, sí, es decir, casi al máximo alcance teórico, o mejor dicho, vendido, de los drones de fabricación ucraniana, porque estos drones son ucranianos, no sé, justo ahí podéis ver un poco los alcances, no se ve bien, pero son 900, 500 kilómetros los ataques. Son unos drones, además, de aspecto y de tecnología muy diríamos que primitiva, primaria, biplanos algunos incluso, biplanos, con motor de explosión, con un motor de hélice de explosión, muy rústicos, muy básicos, pero cumplen su cometido. No se lo han cargados con unas pocas decenas de kilos de explosivos, pero para dañar irreversiblemente una torre de estas de destilación, valen. Perdón. Esto, la forma que está haciendo Ucrania es mandar 4 o 5 contra una refinería, alguno falla, pero siempre con que impacten 2 o 3, el daño es muy grande, ¿no? Y ya están desatando una cierta psicosis en el propio universo ruso. Yo te digo, ¿a qué me refiero con el universo ruso? Yo sigo de vez en cuando, porque me interesa, grupos y esto, ¿cómo se llama, hombre? Canales prorrusos, y entre ellos está cundiendo el rumor de que puede que algunos de estos drones sean lanzados incluso desde dentro del territorio ruso. Por los alcances, pero eso ya lo vimos en los drones más pequeños. Aquel dron famoso que atacó el Kremlin, que chocó contra la cúpula, que ya se nos olvida, porque hay tantas cosas en esta guerra. Aquel, lo más seguro que fue lanzado. Entonces eso significa que hay grupos infiltrados o resistentes o agentes del SBU ucraniano que están bien establecidos en el corazón de Rusia y operan. O hacen como aquel que atacó el helipuerto cerca de San Petersburgo y volvieron andando. Ya. 500 kilómetros. Sí. Él creo que falleció, el jefe, pero sus hombres llegaron, Vamos a seguir tratando el frente de batalla. Tenemos mapas de todos los lugares un poco del ISW para que veamos el movimiento, pero es que no hay mucho movimiento que contaros. No. Los mapas siguen casi a movimientos de nada, de metros, durante toda la semana, pero no porque Rusia no esté atacando. Desde luego, sí. La palabra que puede resumir lo que ha ocurrido en los frentes en estas últimas semanas, yo creo que ya 15 días, es estabilización. Ucrania ha conseguido estabilizar los frentes, que no tiene que ver con congelación, que la gente se equivoca. Estabilizar quiere decir que ha logrado parar, detener la ofensiva rusa, pero los combates siguen teniendo una intensidad y una crueldad inimaginable casi. Podemos ver una gráfica es verdad que de las destrucciones. También es cierto que en algunos momentos la intensidad pudo haber bajado porque se nota una disminución de las pérdidas por ambos bandos. Las bajas humanas son muy difíciles de computar, pero lo que sí podemos computar con bastante aproximación son las bajas materiales. Se registran muy bien a través de geolocalizaciones y tal. Entonces, hace una semana o así,
asistimos al récord de pérdidas rusas en vehículos, sobre todo en blindados, en carros 40. y en BMPs, BMPs, no son solo BMPs, digo blindados de infantería, 40 en una jornada, 30 y pico en otra. Hoy en día ha bajado ya unos estándares, quiero decir, ayer y antes de ayer, en estos últimos 4 días, a unos estándares más, vamos a decir, ordinarios. O sea, si ponéis la gráfica 15, de bajas, 15 y 16 BMPs. Y también las pérdidas ucranianas disminuyeron, también disminuyeron. Ucrania a lo mejor, pues por esos 15 BMPs o 4 carros que pierde Rusia, Ucrania pierde 3 BMPs de los suyos y un carro. Esa es la tónica. Claro, el problema que tengamos es cuánto le cuesta a Ucrania recuperar un carro y cuánto le cuesta a Rusia. El tema de la recuperación es algo que tenemos que empezar a analizar cada vez, analizando imágenes satelitales de las campas, donde están desplegadas al libre albedrío de la naturaleza y la lluvia y la nieve, los BMR, los BMPs, los carros de combate durante décadas. Hay carros de combate que están abandonados en mitad de la tundra durante 40 años, ¿vale? Están ahí, en una foto satelital salen. Y 60. Claro, pero a lo mejor de cada 10 canibalizas 9 para hacer uno. Y eso llega un momento que por lógica ya solo te van a quedar los canibalizados. Es decir, vas a tener imágenes satelitales que alguien te va a decir a Rusia le queda mucho, pero no le va a quedar tanto, porque ya esos ya están canibalizados. Y la producción de productos nuevos tampoco me parece que sea muy boyante, por una sencilla razón. Los ataques con, digamos, estratégicos, con misiles de crucero y tal, no son tan potentes. Es decir, hubo aquellas oleadas y bajó. Un día puede que haya ataques, pero no sé. Hemos visto que este invierno la intensidad y la frecuencia de los ataques rusos de misiles contra las ciudades ucranianas ha sido menor que en el invierno pasado. Y eso que compraron armas a Corea del Norte y compraron drones a Irán. Y trajeron misiles de Corea del Norte y trajeron más drones de Irán y tal, pero Ucrania, yo creo que, por más que se diga que siempre anda escasa de misiles antiaéreos, y puede que ande, porque ha logrado armar una defensa antiaérea muy potente. Y hasta se ha permitido el lujo de retirar, que hemos visto, baterías Patriot digamos, de retaguardia y acercarlas al frente. Luego eso es que ha creído que era posible y ha sido posible. Y luego también hemos visto que ha pagado el precio, que ha arriesgado baterías Patriot y sufrió daños en una. Que sufrió daños en 2 lanzadores de una de esas baterías, pero eso es porque la ha retirado de, vamos a poner, no sé dónde estaría, o en Kharkov o en Kiev o en Odessa, y la ha acercado al frente. Lo que hizo es acercarla no para salvar una infraestructura de un ataque de misiles, sino para derribar a los aviones rusos que lanzan desde Rusia las bombas FAB. Las podéis poner en imagen, son unas bombas normales, unas bombas tontas, que se llamaban así, a las que añadieron un kit de planeo. Esto es algo que ya en la guerra del Golfo Estados Unidos hizo, cogió muchas bombas GBU y las hizo inteligentes con un pack mejor que este. Este realmente es un pack de planeo, no creo que tenga un sistema muy bueno de guía. No, son poco precisas. Como pesan 1.500 kilos alguna, aunque falle 20 metros o 30, el cataclismo Pero claro, si una de cada 4 causan los daños deseados, alcanzan el edificio que querían alcanzar o caen en el centro más o menos de la unidad militar que querían afectar, pues sí. Son ahora mismo, ojo, son la mayor pesadilla que las fuerzas terrestres de Ucrania tienen, estas bombas. Por eso cada vez se está hablando más, se está oyendo más la posibilidad de que se adelante o que se empiece a entregar los F-16, no para hacer ataques intruder en Rusia, sino para evitar que los cazabombarderos rusos hagan su función, ¿no? Es decir, crear un paraguas de seguridad más allá del alcance de los sistemas Patriot. Una función muy, muy primaria, pero ya decisiva sería, digamos, que ahuyentar, alejar a los bombarderos rusos. Con eso ya tendrían cumplido una función básica. Y sobre todo cuando a Rusia le quedan pocos sistemas de alerta temprana, sus famosos A-50, que fueron derribados muchos de ellos. Y viendo el otro día en frente de batalla, que vimos imágenes satelitales de varios sistemas de guerra AWAC, de estos de Rusia, vimos fotos del año 2000 y pico y actuales, y bueno, era el mismo avión en el mismo sitio. No se movía, por lo tanto no tendría ni motores casi ese avión. Porque a Rusia le gusta como...
viendo, cada vez que veo bases militares rusas con el Google y tal, tiene cierto síndrome de Diógenes. Sí. No tiran los aviones. O sea, Bueno, no- pero después de todo, yo creo que el que guarda encuentra después. ¿eh? Sí, eso sí, Sí. A ver, yo no lo veo mal. Aquí en España, Pero un avión no es como un no, carro un de combate. avión no se puede recuperar igualmente No, que yo un creo que blindado y tal. Pero aún así, ellos, esa política que data de la era soviética, de no tirar nada y de guardar hasta los T-54 y tal, bueno, mira, mal que bien. No, le está yendo bien. Pero, Sí, pero sí, es sí. todo basado, a ver, ¿cómo explicarlo? No es mentalidad de un país tan rico como dicen que es. No, claro, A ver, si sí, fuese un sí. país rico, Sí, Estados Unidos es verdad que lo guarda, pero no guarda en las campas los Sherman, Ya. ni los Stuart. Sí. Que estamos hablando de eso, Sí, que están sí, guardando sí. T-54 que son del año 1947. Yo creo que es una cosa que aquí en España podíamos hacer y ahora fuimos un poco de nuevos ricos y desguazamos y pasamos por el soplete armas y sistemas que en algún momento podrían habernos sido útiles. ¿eh? Yo también creo que era porque en aquellos momentos, años 80 y 90, Ya. se pensaba que un buen carro de combate era mucho mejor que un mal carro de combate. Pero ahora con los drones, con los sistemas de misiles low cost, ¿no? Sí. Al final la diferencia entre un Leopard No es y tanta, un, sí. y un, yo qué sé, y un Que sí, Stuart es lo que te tarda en destruirte. Que no es, en uno o en dos. Que no es el cielo o la tierra la diferencia. No. Y si uno pisa una mina, igual de inútil queda el Leopard más moderno No, que... puede que el Leopard sobreviva a la tripulación Sí. y en el otro mueran No, todos. pero luego ya queda ahí parado. Sí. Ya se convierte en un caballo, no un caballo muerto, en un caballo cojo. Claro, pero por ejemplo, a lo mejor en el Leopard la tripulación tiene que estar mucho más entrenada Bueno, sí, que en un Stuart. Por ejemplo, lo digo por el tema Ya. de que los rusos tienen mucha masa y no les importa perder a 40 bueno, vehículos ya, en un día. Y eso a lo mejor Europa no puede. No, Prefiere no, perder sí. o entrenar dos tripulaciones. De todas formas, yo creo que esta guerra ha demostrado que todos los países deberían de tener un fondo de armario. Sí. ¿eh? Por ejemplo, aquí nosotros teníamos, de la época del ZMC, del ZME del 762, grandísimas reservas y No, tal. pues entregaron a Ucrania. ¿eh? No. Del El ZME primitivo, el que se entregó el chopo, ZME, el el nuevo, de madera, el de el 762, que se arma... Bueno, tú imagínate que ahora aquí en España tuviéramos una invasión a gran escala y hubiera que movilizar y dotar y armar a brigadas territoriales y tal. Y ahora, un hombre, un fusil, y Ya, pudiéramos tirar de aquellos O viejos... piensa que en España hay un conflicto entre españoles, mejor no tenemos muchas Bueno, armas tampoco, bien, ¿no? vale. De Depende de cómo lo afrontemos. aquellos viejos ZMEs de C, el chopo, con el que tanta gente hizo la militar, esos había decenas de miles y se fueron vendiendo por ahí. Muchos acabaron en el mercado de Estados Unidos, en el mercado privado, porque ahí como son tan aficionados a las Claro, armas... pero yo creo que eso va asociado todo a esto que estamos hablando aquí, Sí. de esto de la privatización de la guerra y algo que es que el ejército, al ser profesional, no va al tamaño, sino a la calidad. Entonces, si volvemos a un servicio militar, que es lo Ya. que está planteando, por ejemplo, Dinamarca va a poner a las mujeres obligatorio el servicio militar, sí. lo contamos el otro día, y se va a duplicar, no más, triplicar casi el servicio militar. En Alemania se plantea, ahí van a hacer falta más armas, claro, porque no hay armas suficientes para todo el servicio militar. sí, Claro, sí. claro. Y eso llevará a un incremento de Sí, y armas de segunda fila para dotar a unidades llamadas eso, territoriales o de Guardia Nacional o de reservistas o como quieras. Sí, no lo veo mal, yo no lo veo mal tampoco. Claro, Eso lo veo el problema es tiene su que lógica. eso lleva a una filosofía, Sí. un planteamiento de ese gasto, Sí. y segundo, que la sociedad vuelva a tener, digamos, Una conciencia. conciencia de que es importante la defensa. Ya. Y eso se fue destruyendo durante mucho tiempo fue en Europa. destruyendo Es decir, durante mucho tiempo, En sí. Europa Sí. se minó desde dentro ese sentimiento de defender tu país. Sin duda. Tu país o tu democracia. Esto hay que entenderlo como un concepto ateniense, ¿no? En Atenas Sí, el pueblo defendía a la democracia. Por eso, bueno, al final la democracia surge en Atenas cuando los remeros, los tetes, Sí. hombres libres que remaban, vieron que su esfuerzo por la polis era tan importante como el del hoplita, Como el de los que era el del hoplitas, noble. sí, Y entonces ellos dijeron que como también luchamos en la guerra y sin nuestros remos no hay combates en el mar, necesitamos o deseamos votar. Y ahí aparece la democracia. Lo digo porque mucha gente cuando dice, la mili para otros, ¿no? La mili también es una especie de poder ciudadano. Y ese concepto reverdeció cuando volvió a nacer la democracia moderna en años de la Revolución Francesa, que también volvió a resurgir el concepto de soldado ciudadano. ¿No? Es que vuelve ahí. Sí. Sí. No significa que estemos a favor del servicio militar.
pero planteamos o explicamos el por qué en Dinamarca lo están haciendo, en Suecia lo están haciendo, en Alemania lo están haciendo. En Polonia tienen otra cosa que son unos grupos como voluntarios reservistas, Sí. que en España el reservista realmente son 4, sacan 50, no sé cuántas plazas, 500 al año, y poco hacen, es decir, para oficinista, para poco más. A lo mejor hay que plantearse una especie de cuerpo real reservista que tenga un entrenamiento anual, como... Es que luego como los las países milicias, tienen, cuando llega el momento del apuro, tienen que improvisar. En Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial, también tuvieron que improvisar cuando estaban al borde de ser invadidos por Hitler. Bueno, pues tirar de aquellas fuerzas territoriales que eran paisanos mayores, si te acuerdas. Home Guard. La Home Guard, sí, sí, sí. Pues no sé si os ha servido esta explicación de Juegos de Poder, espero que os haya gustado. Y si nos veis en Telecable, pues nos vemos la próxima semana. Y si nos veis en YouTube, pues ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. Es increíble a veces el alcance que tienen estos programas de miles de personas. Muchos comentan positivamente y otros negativamente. Pues gracias a todos porque vuestros comentarios hacen que más gente vea el programa. Gracias, José María, y hasta la próxima oportunidad aquí en Juegos de Poder.